En el nombre de Jesús, Señor, habla y toca nuestro corazón. Tú tienes cosas buenas, tú tienes cosas maravillosas que decirnos. Háblanos, enséñanos, muéstranos, revélanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Marcos capítulo número 1. Este ha sido un día tremendo para el Señor Jesucristo. Este día, como era su costumbre, estaba en la sinagoga, estaba enseñando en la sinagoga y súbitamente en una de las personas que estaba en la sinagoga se manifiesta un demonio y el demonio es echado fuera por el Señor Jesucristo. La gente se queda admirada. ¿Qué nueva enseñanza es esta? Que aún a los demonios les llama, les habla y les habla con autoridad. Un día de reposo, un día para terminar en la sinagoga tremendamente. Salen de la sinagoga y dice la Escritura, Marcos 1, verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Simón Pedro y Andrés, su hermano, vinieron a la casa de Simón y Andrés y trajeron como compañía a Jacobo y a Juan. Y la suegra de Simón Pedro, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron, le dijeron al Señor Jesús, le dijeron acerca de la suegra de Pedro, cómo estaba ardiendo en calentura. Versículo 31. Entonces el Señor se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. El día de reposo sigue, los milagros se siguen dando. Bueno, pues empieza a caer el sol, empieza a llegar la tarde y seguimos ahí en Marcos, en el capítulo número 1 y ahora en el verso 32. Cuando llegó la noche, es decir, consideraban ya la noche, ya simplemente cuando el sol ya se había ocultado. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Era un día de reposo tremendo, maravilloso, de milagros y de señales. Le trajeron todos los que tenían enfermedades. Le trajeron también a aquellos que estaban endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Cuando estamos leyendo la palabra y estamos leyendo en la Escritura que le trajeron todos los que tenían enfermedades, es porque hubo un movimiento grande en la ciudad. En ese momento ellos se encuentran en Capernaum, ellos no están en Jerusalén, están al norte, están en Capernaum, en el lugar donde tiene la casa Pedro, en el lugar donde se supone que no es la casa de Pedro, dicen los entendidos que es la casa de la suegra de Pedro, y toda la ciudad corre el rumor de lo que está sucediendo y toda la ciudad se agolpó a la puerta trayéndoles al Señor Jesús los enfermos, los endemoniados. Versículo 34. Y sanó, en ese momento sanó. Y los que fueron sanados fueron muchos. Un gran día de reposo, solamente de pensar y de imaginarnos haber estado en ese lugar. Desde la mañana el endemoniado que fue liberado en la sinagoga, luego la suegra de Pedro y ahora todos esos enfermos que están trayendo y todos ellos son sanados y toda la ciudad agolpándose a la puerta. Muchos en ese momento fueron sanados de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y ahora sí nos vamos al Evangelio de Mateo. No te muevas tú, ahí quédate en donde estamos en Marcos. Vamos a continuar. Solamente te voy a dar una cita en Mateo. Y todo esto, Mateo 8:17, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías.
para que se cumpliese lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades, Él mismo llevó nuestras dolencias. Escrito estaba, y delante de los ojos de todo mundo se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades, ciertamente Cristo sufrió todas nuestras dolencias. Se cumplió en aquel entonces y se sigue cumpliendo el día de hoy. Las palabras ahí siguen escritas, las palabras no se han borrado, ahí permanecen en el libro del profeta Isaías. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades, ciertamente Cristo sufrió todas nuestras dolencias, y en todo lugar donde el evangelio es predicado, en todo lugar, juntamente con la predicación del evangelio, vienen las sanidades, viene la liberación, viene la bendición. Cristo no ha cambiado. Cristo sigue siendo el mismo, y la palabra sigue siendo la misma, sigue siendo válida el día de hoy. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente Cristo sufrió todas nuestras dolencias. Seguimos en el Evangelio de Marcos, donde estábamos leyendo, y ahora estamos en el capítulo 1 y vamos al verso 35. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Hay ocasiones en que uno se despierta y son todavía las 4, 4:30, 5, y te asomas y todavía está oscuro. Ese fue el tiempo que escogió el Señor para levantarse, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar donde no había gente, a un lugar desierto. Y ahí fue a orar. 36. Se despierta Pedro, Andrés, lo buscan, no lo hallan, y lo van y lo buscan, y también todos los que con él estaban. Y verso 37, cuando le hallaron, le dijeron: Maestro, todos te están buscando. ¿Cuáles todos? Pues no solamente los que estaban ahí con Pedro y Andrés, sino la ciudad entera, que un día antes había sido testigo y habían presenciado todos esos milagros, ahora lo estaban buscando. En el Evangelio de Lucas dice, en el 4:42, capítulo 4, verso 42, nosotros continuamos ahí donde estamos en Marcos, pero solamente para aclarar, dice que la gente lo buscaba al Señor, y llegando a donde estaba, lo detenían para que no se fuera, querían que ahí se quedara. Toda la bendición que dieron, todas las sanidades, cómo fueron liberadas las personas, no querían que se fuera. ¡Hey, aquí te queremos! No te vayas. Pero el Señor Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y entonces en ese momento sale de la ciudad, de ahí de Capernaum, donde normalmente se quedaba cuando iban hacia el norte, allá en la tierra de Galilea, y van a predicar a las otras ciudades, a los lugares que estaban contiguos a Capernaum. Y hay un detalle muy interesante que está sucediendo. Un gran día, un día tremendo, la liberación en la sinagoga, y luego la sanidad de la suegra de Pedro, y luego en la tarde cómo toda la ciudad se agolpa donde el Señor está, cómo le trajeron al Señor todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Y dice la Escritura que en ese momento los que fueron sanados fueron muchos. Pero veamos lo que sigue enseguida. Marcos capítulo 2. Y quiero que pongamos atención en esto que viene ahora.
Marcos capítulo 2, verso 1. Así que vimos que cuando la gente lo está deteniendo, cuando la gente le está pidiendo, quédate aquí con nosotros, el Señor mismo dice, no, tengo que ir a las otras ciudades, a los lugares de alrededor, a predicar el reino de Dios. Marcos 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Pasaron algunos días, no dice la Escritura cuántos, habrán sido 2, 3, 4, 5, habrá sido una semana, pasaron algunos días y el Señor Jesús regresa nuevamente a Capernaum. Y fíjate qué es lo que sucede. Se oyó que estaba en casa. La gente lo vio, la gente se dio cuenta, el rumor empieza a correr que el Señor ha regresado. No querían que se fuera. Ellos vieron los milagros. Ellos no solamente fueron testigos, sino recibieron la bendición de haber estado con el Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesús vuelve, está regresando y el rumor se corre. La palabra se corre de que Cristo estaba nuevamente en casa de Simón, en casa de Pedro. Versículo número 2. ¿Qué creen que sucedió? ¿Qué creen que pasó? Se corrió el rumor, la gente escucha lo que está pasando, Cristo acaba de volver y dice que inmediatamente se juntaron muchos nuevamente. Muchos se juntaron de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. En el día de reposo dice que toda la ciudad se agolpó ahí donde estaba el Señor Jesús, porque la gente venía a Cristo para traerle a sus enfermos. Ahora la gente vuelve y la gente está copando toda la casa y dice que era de tal manera la multitud que ya no cabían ni aún a la puerta. Pero la reunión de este día era diferente a la reunión del día de reposo. Porque si en aquella ocasión, en la tarde, fue una tarde de sanidad y liberación, ahora dice que Cristo les enseñaba la palabra. Cristo les predicaba la palabra y la gente oyendo lo que tenía el Señor que decir acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio. Toda la gente ahí escuchando, oyendo. Versículo número 3. Capítulo número 2 en el Evangelio de Marcos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico y el paralítico era cargado por 4 personas. ¿Te llama la atención? Si lo vas leyendo y lo vas leyendo sin poner atención en los detalles, bueno, está bien, le trajeron ahora un paralítico, pero ¿por qué? ¿Por qué razón no lo trajeron el día de reposo? ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia no nos dice nada, absolutamente no se nos da ningún detalle más que entre 4 personas están trayendo a un paralítico. Pero llama la atención, ¿por qué? Cuando toda la ciudad vino, cuando trajeron a todos los enfermos, ¿por qué no vino esta persona? ¿Por qué no estuvo con la multitud? Pues vimos hace un momento que trajeron a todos los enfermos y que toda la ciudad se había acercado a Cristo trayendo sus enfermos. Te pones a pensar, un paralítico,
¿cuánto tiempo tendrá esa persona con ese problema? A veces las enfermedades, a veces las condiciones llevan tanto tiempo que ya hasta tú mismo, el mismo enfermo, dije ahorita, hasta tú mismo, me refiero al enfermo, hasta el enfermo mismo ya pierde el ánimo, ya no tiene ganas, ya no quiere saber, ya intentó una cosa, ya intentó otra cosa. O solamente el paralítico, con solamente ver su cuerpo, el cuerpo le está gritando, ¿qué quieres hacer? No hay nada que hacer. El paralítico viendo cómo le están colgando posiblemente las piernas. Todo eso lo estoy tratando yo de entender porque la Biblia no nos dice absolutamente nada. Abraham, cuando habla de Abraham la Biblia, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo. Ya era de 100 años cuando viene a nacer Isaac. Ya era, dice la Escritura, casi como muerto. Pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Quiere decir que con solamente ver tu condición es suficiente para desanimarte. Y si vemos que fue traído por 4 personas, posiblemente él tendría ganas de haber estado ahí para que lo llevaran, pero se necesitaban 4. ¿Qué si él solamente tenía a su mamá? ¿Qué si era solamente su mamá y un hermano y no hubo 4? No hubo 4 que lo pudieran llevar hasta donde estaba Cristo. Pero me encanta la Escritura, me encanta que podamos entender todo eso, porque de la misma manera tenemos una mujer enferma de flujo de sangre que ella solamente decía, si toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Un Jairo comprometido en la sinagoga como uno de los meros y posiblemente puesto de acuerdo para ponerle una trampa al Señor Jesucristo. Ahora su hija, está al borde de la muerte y no tiene otra cosa Jairo más que venir delante del Señor Jesús y suplicarle por su hija que está agonizando. O ahí tenemos a Bartimeo, el ciego, con solamente oír. Es Jesucristo, es Jesús el que anda por ahí y empieza a gritar y mientras lo querían callar, él gritaba más suplicando misericordia. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Que para la sanidad de este paralítico se necesitaban 4 personas más. Así como al otro le fue necesario que le pusieran, que el Señor hiciera lodo con saliva, se lo untara en los ojos y lo mandara a lavarse al estanque de Siloé, en este caso eran necesarias 4 personas. 4 personas que se pusieran completamente de acuerdo, que estuvieran en unidad para poder llevar a este enfermo delante de la presencia de Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Porque en estos últimos días, en estas últimas semanas, Dios nos ha dado tal bendición de que nos están llamando para pedirle a la iglesia. Nos están llamando para pedirle a la iglesia. Nos están llamando para pedirle a la iglesia. Tengo un enfermo, tengo una enferma. Sabes que a mi tía, sabes que a la mamá de una amiga, sabes que a la sobrina, sabes que esto, sabes que el otro. Y le damos gracias a Dios, porque quizás para las sanidades de esa persona se necesitaba un grupo de personas. Así como para el paralítico fueron necesarias 4 personas. Y pon atención en lo que vamos a decir. Pon mucha atención. No lo dice la Escritura, pero no estamos ignorantes, no somos tontos. Normalmente, el paralítico
Los paralíticos en aquel tiempo los llevaban a algún lugar para que pidieran una limosnita por amor de Dios. Y los acostaban en un tapete. Ponle de cualquiera que haya sido el material, un pequeño tapete, una pequeña alfombra. Pero si dice que era cargado por 4, es porque en cada esquina de ese tapete se necesitó a uno de ustedes, se necesitó a uno de nosotros. En cada esquina fue necesario uno. ¿Podían haber llevado el paralítico una persona? No. 2, no. 3, tampoco. Se necesitaban las 4 personas. Y ve esto, simplemente ahí está el paralítico tirado, ahí está el paralítico en su tapete. Cada uno de los que se disponen a levantar el tapete tiene que tomar una esquina. Y si uno de ellos iba al trabajo, olvídate del trabajo. Si otro iba al mercado, olvídate de ir al mercado. Todo el enfoque va a ser en levantar a aquel paralítico y llevarlo delante del Señor. Un acuerdo, una unidad en cuanto a lo que se va a hacer. Hay una persona que nos está llamando y nos está pidiendo una oración de emergencia. Acaban de meter a alguien en el hospital. Necesito entender que si tú estás leyendo eso cuando lo mandamos, es porque se necesita que tú tomes una de las esquinas de ese tapete. Ya están las 4 personas listas para levantar el tapete. Y como es típico, seguramente que cuando se tomaron las 4 esquinas, todos puestos de acuerdo, 1, 2, 3. ¿Y qué te parece si alguien no está haciendo el esfuerzo? Pues no se va a poder. Es necesario que todos estemos metiendo el hombro, que todos estemos metiendo el esfuerzo. Si uno no está haciendo el esfuerzo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Es necesario hacer todo el esfuerzo. Les quería dar otro ejemplo. Me tocó, papá tenía mueblerías, y una de las cosas que nos encantaba hacer, que nos gustaba, era ir a entregar los muebles. Había ocasiones en que había que llevar un refrigerador, por ejemplo. Un refrigerador es pesado y había que subirlo a un segundo piso. Muy padre. Cuando lo vas cargando entre los dos, la fuerza es igual, el esfuerzo que hace uno y otro es el mismo. Pero luego llega el momento en que hay que subirlo al segundo piso. Y sabes que el que va arriba normalmente no va haciendo nada de fuerza, Robert. No. El que va arriba solamente va guiando el refrigerador. El que va abajo es el que lleva todo el peso y está haciendo todo el esfuerzo. Va a haber momentos en el camino donde alguien va a tener que estar haciendo más esfuerzo y no es el momento de decir, oye, no te hagas loco. Fueron necesarias 4 personas. 4 personas. ¿Sería familia? ¿No sería familia? No nos importa lo que se necesita. Es que Cristo sea glorificado. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió todas nuestras dolencias. No se cambien, solamente escuchen. ¿Y por qué es importante ahorita que volvamos a ver este detalle? Mateo 18, verso 19. Escucha. Otra vez les digo, así dice, otra vez les digo. Quiere decir que el Señor lo está repitiendo. El Señor ya se los había enseñado, ya se los había dicho. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan
al Padre, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, si cuando menos dos se ponen de acuerdo. ¿Y saben cuál es el detalle? Que Dios sabe, Dios entiende qué difícil es que nos pongamos de acuerdo. Aún en el matrimonio, el esposo con la esposa con el esposo. Es difícil que nos pongamos de acuerdo, pues ahora que 4 se pongan de acuerdo, 4 fueron necesarios. Y no te olvides de esto. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, 1 hace correr a 1000, pero 2 de acuerdo, en unidad, en una misma mente, en un mismo corazón, 2 puestos de acuerdo, corren a 10,000. Hacen correr a 10,000. Qué bendición tan enorme que nos estén dando. Puede orar por mi abuelita. Qué bendición tan enorme. Pueden orar por tal persona. Qué bendición. No es algo que no tenga sentido. Si en este caso fueron necesarios 4, en este tiempo somos necesarios nosotros. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente Cristo sufrió todas nuestras dolencias. Si vas a levantar la oración, levantamos la oración en unidad. No se trata de encargar una oración. Se trata de que nos involucremos a orar. Ahí les encargo. No se trata del ahí les encargo. Se trata, vamos a meternos. Hay que tomar la esquina del tapete. Entonces, esos 4, de alguna manera, lo cargan. En todo el trayecto seguramente hubo estorbos. A lo mejor el paralítico tenía un problema y le dolía. Oye, espérense, denle más despacio. Los otros se cansaron. ¿No te ha tocado levantar un mueble pesado y que te dicen, ey, párate, bájale tantito, vamos a descansar? Con todos esos estorbos, lo más importante era llegar a la presencia de Cristo, llegar a donde estaba Cristo. Y cuando llegan a la casa, dice verso 4, como no podían acercarse a Cristo a causa de la multitud, llegan, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Toda la multitud está rodeando la casa. La puerta está completamente llena. Oye, no hay manera, no vamos a poder pasar. Busca una ventana, busca otra ventana. Todo está completamente lleno. La gente tras de Cristo. La gente es escuchando la palabra de Dios. Pero un atrevido de los que llevaban cargado al paralítico, dale para arriba, quizá hay manera de poder bajarlo por el techo. Y allá llevan al paralítico y estando arriba se dan cuenta que no hay manera de bajarlo. Y a lo mejor uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Haz un hoyo. Y sea lo que sea, al rato arreglamos el hoyo, pero este va a salir caminando de aquí. No importa, haz un agujero, haz un hoyo y por ahí lo vamos a bajar a este. Es la única manera. Ya llegamos desde allá hasta acá, no lo vamos a dejar a la mitad. Y un día una persona me dijo, pastor, usted tiene mucha imaginación. Pues caray, ¿qué quieres que te diga? Si estoy tratando de pensar lo que sucedió en ese momento. Imagínate el Señor Jesús, me encanta, imagínate al Señor Jesús delante de toda aquella multitud, el Señor Jesús hablando, compartiendo, enseñando la palabra, la gente ensimismada, admirados de la doctrina de Cristo.
Y desde hace un momento se empezaron a escuchar ahí en el techo. ¿Qué es? Y el Señor Jesús, me imagino que volteaba y seguía compartiendo. Y los que estaban ahí sentados, y más la suegra de Pedro, la dueña de la casa, según dicen los que saben. Imagínate la suegra de Pedro, ¿qué traen estos allá arriba? Y junto con el tum, 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 al ratito se empezó a escuchar que estaban raspando algo arriba en el techo. Y luego se empezó a oír que empezaron a golpear y del techo empezaron a caer pedacitos de lodo, pedacitos de aquello con lo que habían embalsado, Enjarrado. enjarrado el techo. Y empiezan a caer pedazos más grandes, y el Señor Jesús se tiene que hacer a un lado y la predicación se detiene. La gente está sin saber qué pensar, solamente están viendo que algo está pasando con el techo y van a hacer un agujero en el techo. Se hace a un lado el Señor Jesús y cae el último pedacito. Y una cara se asoma. Una cara se asoma. El Señor Jesús ve, y el que se asomó, órale, bájenlo, hazlo más grande, no cabe, haz más grande el hoyo, no cabe, ahora sí cabe. Y gente que está acá abajo seguramente se para ver lo que está sucediendo, se paran para ayudar a bajar al paralítico. Verso 5. Al ver Jesús lo que está sucediendo, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, no les importó el techo, luego lo arreglamos. ¿Cómo fue posible que trajeran a ese paralítico cargado entre 4? Todo el esfuerzo. Al ver el Señor Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y un poquito más adelante en el verso 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se necesitaban 4. Piensa por qué no llegó ese paralítico en el día de reposo cuando sanaron a tantos. No hubo quien lo llevara. ¿Cuál fue el detalle? Se necesitaban 4. El día de hoy, a ti y a mí, el Señor nos necesita. Y nos necesita para que en cada necesidad tomemos una de las esquinas del tapete. Y el Señor se va a glorificar. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente Cristo sufrió todas nuestras dolencias. El día de hoy, el Señor Jesús sigue sanando. Vamos a ayudar, vamos a participar para llevar a todos los que sea posible delante de Cristo. Y cuando el Señor vea tu fe, cuando el Señor vea mi fe, nuestro esfuerzo para llevar ahí al paralítico, al ciego, al mudo, al leproso, al canceroso, ten la seguridad que el Señor lo va a levantar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Si 2 de nosotros, si 2, solamente 2 nos pusiéramos de acuerdo para pedirte a ti cualquier cosa, Señor, tú la harás. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Y por otro lado, acepta
acepta mi disposición, porque dispuesto estoy, listo estoy para tomar una de las esquinas de cualquier tapete que sea necesario cargar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifícate. Amén. Amén.